Hola, un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Como casi todos los lunes, estamos comenzando la semana con dos temas que han marcado el acontecer internacional en los últimos días. Primeramente estaremos hablando sobre la situación interna en Rusia, también la situación en torno a la crisis en Ucrania. Rusia, un país que hace días sufrió un terrible atentado, uno de los más grandes y más lamentables en las últimas décadas, y también una semana antes, bueno, pues elecciones presidenciales en la que salió reelecto el actual presidente Vladimir Putin. Me acompaña para analizar este tema todo un conocedor de Rusia y de la política rusa, el doctor en ciencias Oscar Villar Barroso, profesor titular de la Universidad de La Habana, investigador y analista de temas internacionales. Profesor, bienvenido otra vez a la Mesa Redonda. Muchas y gracias. Nuestro segundo tema estará dedicado a todo el conflicto en torno al genocidio que se comete en la Franja de Gaza y también otros temas relacionados. Y vamos entonces ya, como les digo siempre, ya conocen a mi primer invitado, conocen a nuestros temas, los dos temas de esta noche. Quédese con nosotros. Antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Un bombardeo por fuerzas israelíes a las sedes, a oficinas diplomáticas de Irán en Damasco, la capital de Siria. Estos son los detalles, por supuesto. En los últimos minutos se han conocido nuevos detalles, pero veamos. Ataque contra el consulado de Irán en Siria. La televisión estatal iraní atribuyó el bombardeo a Israel y señaló que al menos 5 guardianes de la revolución murieron. Agregó que entre las víctimas está un alto mando de las fuerzas Quds, que es el brazo de operaciones exteriores de los guardianes de la revolución. Mientras que el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, una ONG con sede en el Reino Unido que cuenta con una amplia red de informantes sobre el terreno en Siria, dio cuenta de al menos 8 personas fallecidas. Irán prometió una respuesta decisiva tras la agresión. Medios estatales iraníes afirmaron que el ataque destruyó por completo el edificio contiguo a la embajada iraní y que el embajador de Irán en Siria resultó ileso. El inmueble fue atacado por aviones de combate F-35 y 6 misiles, según medios iraníes. Israel no hizo ningún comentario, pero desde el inicio de la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza, su ejército ha intensificado los ataques contra otros grupos vinculados a este movimiento palestino y organizaciones respaldadas por Irán. El gobierno sirio condenó lo que calificó como un atroz ataque terrorista e informó que rescatistas trabajaban en el lugar para recuperar los cuerpos de entre los escombros. Bueno, es la versión de la agencia francesa AFP y es un tema que estaremos analizando también con nuestro invitado en el segundo momento de nuestra mesa redonda. Ya vamos al primer tema y lo hacemos con este material introductorio que habla, profesor, bueno, para estar atentos, de las más recientes investigaciones que se han hecho respecto al reciente atentado en Moscú. Las pesquisas, según los investigadores rusos, apuntan a la presunta participación de terceros que, de ser así, tendrían como fin influir en la situación de Rusia y sembrar el pánico en la sociedad. El terrible crimen cometido el 22 de marzo en la capital rusa es un acto de intimidación. Y de inmediato surge la pregunta: ¿a quién le beneficia? Esta atrocidad solo puede ser un eslabón de toda una serie de intentos de quienes, desde 2014, llevan a cabo una guerra con nuestro país a manos del régimen neonazi de Kiev. Y los nazis, como es bien sabido, nunca despreciaban el uso de los medios más sucios e inhumanos para conseguir sus objetivos. Las investigaciones no solo estarían confirmando la existencia de la huella ucraniana, sino también de Estados Unidos y Reino Unido en este atroz atentado terrorista. Bueno, profesor, según esta información que se brinda en RT en español y bueno, todo lo que se ha conocido sobre estas investigaciones, ¿qué opinión le merece
¿qué impacto puede tener al interior de Rusia y bueno, en todos los conflictos en la zona este atentado? Bueno, muy buenas tardes, Oliver. Sin lugar a dudas, este atentado es un hecho horrible, terrible, como decía el propio Putin en la información. Y como lo veo, el objetivo era, en primer lugar, atemorizar a la población rusa en medio de toda esta campaña. Hay indicios de que este atentado se pretendía realizar durante las elecciones presidenciales. Una semana antes. Sí. Lo que pasa es que las medidas que se tomaron en toda Rusia, sobre todo en Moscú, impidieron que se realizara y bueno, lo hicieron a posteriori. El objetivo era el mismo, ¿no? Atemorizar, crear situaciones de desaliento, de que la población se sintiera indefensa y no pasar por alto una cosa. Fíjate que los autores materiales son 4 ciudadanos tayikos. Y en Moscú, sobre todo en Moscú, en San Petersburgo, en toda Rusia, pero bueno, en estas 2 ciudades hay mucha población procedente del Asia Central que realiza trabajos, sobre todo manuales, en la construcción, en la limpieza de nieve y todas estas cosas. Y también se buscaba un poco sembrar una cuña, ¿no?, de división entre la población rusa y este tipo de ciudadanos, población no flotante, porque muchos de ellos están radicados en Rusia, algunos son hasta ciudadanos rusos, y esto pudiera ser la clave. Sin embargo, pienso que no solo que el objetivo no se cumplió, sino que la respuesta ha sido inversa, porque lo que han conseguido es más unidad en el pueblo, la gente está, se vio de inmediato la solidaridad. Los taxistas de Moscú no suelen ser muy magnánimos, sin embargo, para allá fueron, no, lo digo con toda responsabilidad, para allá fueron a trasladar a las personas gratis, la gente donando sangre, porque el pueblo ruso, y cuando te digo ruso, estoy refiriéndome a muchos, no solo los rusos étnicos, sino mucha de la población que formó parte del Imperio Ruso después de la Unión Soviética, tienen estas características. No son fáciles de amedrentar. Me voy a adelantar y voy a decir algo. Esta guerra en Ucrania ha sido tan feroz porque están combatiendo personas igualmente aguerridas, estos ucranianos que están... Son eslavos, hermanos. Formaron parte. Rusia nació en Kiev, pero esta gente, todos ellos juntos fueron los que enfrentaron a Napoleón, enfrentaron a Hitler y los derrotaron. Entonces, el soldado ucraniano es un soldado aguerrido. O sea que la pelea ha sido difícil. Y bueno, han tratado de amedrentar a partir de este tipo de hechos y no lo han conseguido. Vuelvo y repito, ha sido todo lo contrario. Esto es realmente muy interesante. Ahora, profesor, hay una historia, no sé si se puede decir una larga historia, pero hay ya hechos anteriores de actos terroristas en Rusia. Es decir, no es la primera vez que Rusia sufre este tipo de atentados buscando esos mismos objetivos, ¿no? Sí, no es la primera vez. Dentro del territorio de Rusia incluso han sido atacados. Estoy pensando ahora, recordando un atentado que se lo atribuyó el propio ISIS en Egipto, donde sabotearon un avión de Aeroflot y lo derribaron. También, bueno, lo que ocurrió en la escuela de Beslan, en otros lugares han habido situaciones de este tipo, sí, actos terroristas en contra de Rusia, de la población rusa. Sin embargo, a mí me llama la atención una cosa, y debo decirlo, ¿no?, que en este caso, bueno, los medios occidentales salieron todos a decir de que era ISIS, que era ISIS, que era ISIS. Bueno, dicen que el Estado Islámico hasta Y que el Estado Islámico, bueno, este Estado Islámico de Jorazmia incluso la reconocieron en un sitio que estaba hasta bastante abandonado. Yo no sabría ni qué decir. Lo cierto es que
los 4 combatientes, los 4 terroristas, actuaron de una manera completamente distinta a la que habitualmente es parte, ¿no?, de la actuación de los miembros de ISIS. En primer lugar, no se inmolaron, dispararon y tenían una vía de salida, los capturan y están diciendo que lo hacen por dinero, porque en ISIS los combatientes, estos extremistas islámicos, son condenables, están equivocados, pero creen en lo que hacen. Y lo hacen por convicción, no por dinero. Y tampoco por tan poco dinero, porque realmente era muy poco dinero. Y nunca tienen una ventana de salida. Llamo la atención que el jefe del cuarteto, Rustam Achiyev, sí, es ciudadano tayiko, pero fue miembro, era soldado del ejército ucraniano. Combatió en las filas del ejército ucraniano. Porque en Ucrania, en Bielorrusia, en Kazajstán, en Rusia, en todas estas repúblicas hay mucha población de los diferentes países que conformaron la Unión Soviética. Es normal. Ninguno de estos estados está en estado puro, de que solamente aquí viven armenios en Armenia, por ejemplo. No, hay una amalgama de pueblos. Esas son las características de ahí. Entonces, bueno, pienso que más que ISIS hay que mirar hacia otros lugares, porque sí... Es para donde están apuntando las investigaciones. Las investigaciones ya están indicando contactos en Ucrania, contactos no solo de que ya existe, que se sabe que ellos iban a huir hacia Ucrania y que ellos los estaban esperando. Ya están diciendo los mismos detenidos que ellos iban a cobrar en Ucrania, pero el régimen ucraniano no se gobierna. Y yo pienso que detrás del régimen ucraniano o de determinado sector, el GRU de Ucrania prácticamente está subordinado. Claro, se prueba también de que no se gobierna y de que hay una subordinación en todo el tema también, por ejemplo, del suministro de armas. Y sobre eso quería hablar también, ya que caemos en Ucrania y tiene un vínculo directo con el tema, lo hemos mencionado. Vamos a ver cómo está ese asunto, el tema del suministro de armas a Ucrania, la ayuda a Ucrania, qué es lo que están diciendo los ucranianos, y ahí también podemos, profesor, hacer un análisis sobre el tema de la situación de la guerra en el terreno. Veamos. Volodymyr Zelensky, que aseguró que sin la ayuda de los Estados Unidos habrá que retirarse. En una entrevista publicada en estas últimas horas, aseguró que si Ucrania no obtiene la ayuda militar estadounidense prometida y bloqueada por las disputas en el Congreso, sus fuerzas tendrán que retirarse a pequeños pasos. Si no hay apoyo, significa que no tendremos defensa aérea, ni misiles Patriot, ni inhibidores para la guerra electrónica, ni cartuchos de artillería de 155 milímetros. Lo dijo ante el Washington Post. Significa que retrocederemos, nos retiraremos paso a paso, a pequeños pasos. Estamos intentando encontrar la manera de no retroceder. A mí me suenan estas advertencias de Zelensky y de muchos funcionarios ucranianos como una especie de ultimátum. Sí, pero no solamente de amenaza, de chantaje, ¿no? de chantaje y ultimátum, sino también como de desespero. Sí. ¿Cuál es la situación? Ya se está encareciendo demasiado la guerra para las potencias occidentales, ¿no? Esa es la respuesta, desesperación. Este atentado, del que hablábamos ahorita, es una manifestación de desespero. Desespero también está ocurriendo en Ucrania. La guerra ha salido demasiado cara. Yo no sé quién la planeó y qué pensaron. Deben haber pensado que Rusia no iba a responder de la manera que lo ha hecho, que iba a claudicar. Pero lo cierto es que Rusia no solo resistió esta guerra, lo digo siempre, no es una guerra de Rusia y Ucrania, es una guerra de Estados Unidos, el occidente colectivo, tal como se llama, en contra de Rusia, la OTAN, todos esos países subordinados a Estados Unidos, ninguno se gobierna, todos Estados Unidos que los usa a ellos, los usa a los ucranianos en contra de Rusia,
como mismo quiere hacer después en contra de China. Por lo menos en materia de defensa Sí. no se gobierna. No, ni en materia de defensa, ni en política exterior, ni nada de esto. Y bueno, esto es desespero. Desespero porque en Estados Unidos está en una efervescencia política tremenda. Y quien dice que hay un caos en la política interna de Estados Unidos. Y bueno, ya el Congreso tiene bloqueadas las ayudas. Es verdad que sin estas ayudas muy poco podría hacer el ejército ucraniano. ¿Verdad que el ejército ucraniano lo ha gastado todo, lo que le han dado? Porque está combatiendo contra Rusia. Y Rusia, el complejo militar industrial, lo han estructurado y lo han revitalizado de una manera que hoy está funcionando prácticamente como un reloj. Aunque los medios occidentales dicen que no tiene municiones, que no tiene, pero cada vez aparecen más. Entonces, Oliver... De hecho, incluso se habla de que hay una superioridad importante, una ventaja en cuanto a tecnología de unos 3, 4 años de los cohetes hipersónicos. Los cohetes hipersónicos y otro tipo de armamentos, sin lugar a duda. La ventaja no solo con relación a Ucrania, no, con relación a la OTAN, a Estados Unidos, a Francia. Sí, que son los países más importantes, es decir, con un complejo militar industrial más importante. Francia no es Alemania, es Francia en cuanto al complejo militar industrial. Mira, esta guerra esto ha sido un zarpazo contra el funcionamiento bicéfalo de la Unión Europea. Alemania ha quedado prácticamente en bancarrota. Y bueno, la guerra se ha hecho muy cara. Ya Estados Unidos lo que está diciendo es que lo próximo que le den a Ucrania es en calidad de préstamo. Porque es que todo parece indicar que alguien pensó que según fuera avanzando la guerra, se fuera debilitando Rusia, después iban a cobrar las reparaciones a Rusia a través del dinero de Rusia que estaba congelado en Occidente. Pero la cosa no ha salido como se preveía y para todos estos países la guerra es un negocio. Y el negocio está empezando a fallar. Y si no hay ganancias reales, ya la cosa se hace más difícil. Otra cuestión, Oliver, que está apareciendo un rechazo en la propia sociedad europea. Y están apareciendo ya problemas al interior de Ucrania. Ese es el problema, o sea, uno de los problemas, porque cuando hablamos de que la guerra se está encareciendo, no solamente es en términos económicos, es en términos políticos. En términos políticos. Ahí están los agricultores franceses, polacos. Todos los, o muchos agricultores de lo que se llama Europa Central o más Central y Oriental. al este. Exacto. Oliver, los polacos, yo los otros días vi un material que me quedé perplejo hoy, agricultores polacos con banderas rusas y alabando a Putin. Y yo, bueno, si es que Polonia históricamente ha sido un país que ha tenido su reticencia con relación a Rusia y los recelos, yo me digo, bueno, ¿quién entiende esto? Pero fíjate, al interior de Ucrania, porque a mí me duele mucho, debo decirlo, yo siento mucho cariño por Ucrania y su pueblo, igual que por Rusia. Bueno, es que todo el que estuviera en la Unión Soviética siente cariño por el país, ¿no? Por la antigua república. Y han muerto muchos ucranianos en vano, ya la gente se está dando cuenta, incluso dentro del mismo Ucrania. Esto explica que en los últimos días hay como una quiebra, una fractura dentro del gobierno de Zelensky. En el mes de febrero hubo escándalo cuando Zelensky cesó en el cargo a Zaluzhny, que era el jefe del ejército, un hombre popular dentro de Ucrania. Bueno, que dicen que le hacía competencia. Le hacía competencia y tenía muchas discrepancias. Al final terminó mandándolo embajador en Gran Bretaña. Y ahora o sea, la institución residente esta de este personaje que lo llamaban el monedero. Sergei Shefir. ¿Por qué el monedero? El monedero. Le decían el monedero de Zelensky, de la familia Zelensky. De hecho, en la prensa occidental te encontrabas el titular así. Mira, Shefir es un tipo interesante, es un amigo de Zelensky desde que eran jóvenes. Ellos vienen juntos de joven. Él era una suerte de asesor y funcionaba como enlace entre Zelensky y los oligarcas ucranianos, que son unos personajes. Los oligarcas. Y bueno, él tenía incluso a Shefir, Zelensky, la familia le tocó derechos societarios en lo que es el patrimonio de la familia Zelensky, que ha crecido muchísimo durante la guerra. Y bueno, él lo cesó.
También Chifir, después de este atentado, que la guerra se ha puesto más complicada, Rusia está respondiendo mucho más fuerte, porque en estos momentos en Kharkov se está peleando muy duro. Y eso que veíamos en el material, Zelensky está preocupado porque están retrocediendo. Otro tanto lo ocurre al sur. Y hay amenaza de que Ucrania pueda perder Odessa. Entonces, dicen que este Chifir, cuando vio que la cosa estaba mala, como que se quiso apartar y un poco huir, él lo cesó. No solo Chifir y Salushny, el secretario de Seguridad Nacional también fue cesado. O sea, eso muestra de que hay contradicciones internas. Bueno, hay un tema que no nos puede faltar, profesor, es muy importante en medio de todo este contexto, que fueron los resultados de las recientes elecciones presidenciales. Hace 21 días, 3 semanas aproximadamente sucedieron, ¿no? O sea, porque... Yo creo que fue el 17. Sí, bueno, entre el 15 y el 17, sí. Más o menos, porque bueno, este fin de semana no, el anterior fue el atentado y el anterior fueron las elecciones. Vamos a refrescar lo que sucedió, los resultados, y estamos enseguida de regreso. Vladimir Putin obtuvo el 88% de los votos en las elecciones presidenciales rusas, según resultados preliminares anunciados por la Comisión Electoral. El resultado se basa en el conteo de las papeletas con casi 25% de los colegios escrutados. Nombrado por su predecesor Boris Yeltsin el último día de 1999, Putin ha gobernado Rusia como presidente o primer ministro desde entonces. Con esta reelección, podrá seguir en el poder hasta 2030. Excelente. Bueno, déjeme decirle, profe, que, disculpe que le diga profe, profesor, es como se dice, un día me regañaron aquí en la mesa un profesor que le dije profe porque tenía confianza y me dijo, no, profesor. Mire, me costó muchísimo trabajo identificar o buscar un material de la prensa europea que hablara por lo menos en términos más respetuosos, porque todos eran fraude, elecciones fraudulentas, la farsa electoral, etcétera, que si no hubo oposición real. ¿Qué análisis puede hacer brevemente de este resultado? Lo que sí todo el mundo reconoce es que era esperado la victoria de Putin. Mira, Oliver, de que no hubo oposición real, es cierto, no la hubo, porque es que la legitimidad de Vladimir Putin como mandatario de Rusia es altísima. Como te digo eso, te digo que tampoco hubo fraude, no hacía falta, pero además Putin es una persona que a mi modo de ver no pienso que él sea propenso a ese tipo de cosas. Él se respeta mucho. Es que no lo necesita tampoco. No, tampoco lo necesita. Y yo quiero llamar la atención, claro, lo atacan mucho, porque de cierta manera estoy pensando en unos cuantos mandatarios europeos, el Napoleoncito de estos días, Manuel Macron, que cada vez se legitima más y puede que sienta admiración rabiosa por Vladimir Putin, ¿no? Que la gente lo sigue. Putin es muy popular en Rusia, es muy seguido en Rusia. Incluso la gente que está a favor de otra agenda política no deja de reconocer el mérito de Vladimir Putin. Yo ahorita te comentaba, hay un documental en 5 partes que se llama El Putin Desconocido, de hace unos cuantos años, que es una maravilla. Hay que ver eso, las cosas a las que se tuvo que enfrentar ese hombre cuando recibió el país hecho un desastre, luego del decenio de Yeltsin, del 91 al 99, pero además los 6 años de perestroika de Gorbachev. Aquello era un desastre y él ha tenido que recomponer no solo la economía, no solo el ejército, ha tenido que recomponer el alma rusa, cosa muy importante. Y por eso es que tiene este tipo de apoyo. Y además, bueno, seguramente piensa igual que yo, en medio de un contexto tan difícil como esta guerra, que se apostaba no a derrotar a Rusia militarmente, sino económicamente. Desbaratarla. Oye, ya es la quinta economía del mundo. Porque mira, Rusia, Kazajstán, Ucrania, son países que tienen unas potencialidades extraordinarias. Bien dirigidos pueden dar muchísimo por los recursos, pero incluso el capital humano que se creó durante la etapa soviética y está presente en todas estas repúblicas.
No crea que solamente... Entonces, Oliver, las elecciones de este año han sido las de mayor participación, a pesar de que existía la amenaza de ataque terrorista. Más del 70% de participación. ¿Cuánta gente va a votar en Estados Unidos y en otros países occidentales? Sí. Sí, y sin embargo... Hay elecciones donde se gana con solamente el 25%. Y menos. Sí, exacto. Del padrón electoral. Y Putin, con más del 70% de participación, obtuvo más del 87% de los votos. El segundo lugar, Haritonov, no llegó ni al 5%. Haritonov, que iba en representación del Partido Comunista de la Federación Rusa. Y los otros dos se quedaron en el 3 y tanto. Sin embargo, mira una cosa muy interesante, y es lo que le da legitimidad a Putin. ¿Qué hizo Putin? Él sabía que iba a ganar. Y llamó la atención en algo. Yo vi el video completo de la intervención de Putin ante el Parlamento, las dos cámaras. Tenía un programa de gobierno extraordinario que él presentó allí, donde estaba hablando de resolver un montón de problemas sociales, de desarrollo del país, de insuflarle nuevas energías al desarrollo de la tecnología, de la ciencia. Por favor, ¿quién podía estar en contra de eso? Y la repercusión en la sociedad rusa fue extraordinaria. ¿Quién hoy, ante unas elecciones, presenta un programa de gobierno en este mundo? Un programa, y Putin, como yo lo vi, fue un programazo. A mí me gustó muchísimo, Dios mío, qué bien. Usted hacía referencia a algo que a mí me parece importante volver a destacar. Es decir, por un lado tenemos a un Vladimir Putin vilipendiado, demonizado por la prensa occidental en medio de una guerra que logra consolidarse a niveles tremendos, y por otro lado vemos entonces a un grupo de mandatarios de lo que se llama el Occidente, ¿no? Me gusta decirle potencias occidentales porque América Latina también es Occidente y no pero otra cosa. Exacto. Que tienen unas crisis tremendas de legitimidad. Hay que ver, por ejemplo, la situación del propio presidente Biden, por ejemplo, un año electoral. Se puede decir entonces que por un lado se consolida un proyecto y del otro lado, del lado antagónico, se debilita aún más un proyecto. Sin lugar a dudas, Oliver. El proyecto, como yo le digo, el proyecto que encabeza, es decir, el bloque anglosajón, de lo que es la llamada experiencia civilizatoria judeocristiana occidental, sencillamente está haciendo agua. Estados Unidos, desde el punto de vista político, está dando muestras de debilidad y de caos. Europa, por favor. Y así está ocurriendo en todos lados. Fíjate, es lo que tú decías, vilipendiado Putin. Vilipendiado. Yo diría hasta que, vuelvo a utilizar la palabra, hay admiración rabiosa por Putin. Putin es muy popular en África, en Asia, en un montón de países de América Latina. Sí. Y ha fortalecido las relaciones y el respeto de Rusia. Hace poco hubo una encuesta en un país europeo. No lo quiero mencionar. No quiero mencionar porque quizás no recuerde bien el nombre, pero que preferían incluso un mandato de Putin al del primer ministro en funciones en ese momento. De lo más interesante. Popularmente, una sociedad que estaba bombardeada con toda esa información. Claro que sí. Realmente... Y esto obviamente fortalece la posición de Rusia frente a la guerra, esta fortaleza política, ¿no? ¿Cómo no? Esta victoria. ¿Cómo no? Ahora están siendo llamados a reclutar alrededor de 100.000, 150.000 personas, y hay que no va, pero mucha gente sí tiene mucho entusiasmo, porque realmente han visto los rusos, cuando te digo los rusos, para ellos la defensa de la patria siempre ha sido una cosa sagrada. Hay que conocerlos, hay que ver, hay que visitar los lugares que ellos le consagran a eso, y te das cuenta cuán importante es. Bueno, yo estuve por allá en el 2022, yo también. Noviembre de 2022, y una amiga mexicana que vivía en Samara, una ciudad. Samara, ¿cómo no? En el Volga. Bueno, los hombres allí, 6 meses en la guerra, 6 meses pero después se volvían 6 meses en la guerra y así era, ¿sabes? Y voluntariamente. ¿Cómo no? Ya te digo, Oliver, estamos en presencia de dos lógicas que son excluyentes. La lógica occidental, Occidente
es un sistema depredador con un hegemón depredador, un Estado que ha sido villano, y bueno, Rusia se está conformando de otra, se está comportando de otra manera. Bueno, muchas gracias, le iba a decir 1.000.000 de gracias, pero creo que no hay que dar tantas gracias. No tantas. Muchas gracias por su participación en la mesa redonda, por toda esta explicación y bueno, nada, queda invitado. Esto es un tema que seguiremos analizando en la mesa redonda. Sí. Lamentablemente habrá guerra para algún tiempo. Lamentablemente. Exacto, lamentablemente. Bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, el segundo momento de nuestra mesa redonda, toda la situación en torno a la Franja de Gaza y también Oriente Medio. Me acompaña Leonel Nodal, periodista, actualmente, bueno, trabaja en Juventud Rebelde, pero un periodista con muchísima experiencia en esa zona como corresponsal de Prensa Latina y, por supuesto, analista de temas internacionales. Con él vamos a estar analizando todo este tema. Teníamos como noticia del día un acontecimiento que después quiero analizar con usted, pero vamos a comenzar por la situación actual en Gaza. Leonel, le propongo que hay bastante información novedosa. Veamos y estamos de regreso en unos minutos. Un bombardeo israelí en un hospital de la Franja de Gaza dejó 4 muertos y 17 heridos, según la Organización Mundial de la Salud. El domingo, las fuerzas israelíes llevaron a cabo decenas de bombardeos en la Franja de Gaza, asediada y amenazada por el hambre, a la espera de una nueva ronda de negociaciones entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás. Más de 70 palestinos murieron la madrugada del domingo, según indicó el Ministerio de Salud del movimiento islamista, en el poder en Gaza desde 2007. A pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto al fuego inmediato, los combates no han cesado en este pequeño territorio palestino, casi 6 meses después del inicio de la guerra, desencadenada por un ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre. La guerra ha obligado a la mayoría de los 2.400.000 gazatíes a desplazarse y ahora están amenazados por la hambruna, según la ONU, que lamenta la falta de ayuda humanitaria para la población. La guerra se desencadenó el 7 de octubre, cuando comandos de Hamás lanzaron un ataque en el sur de Israel, que dejó al menos 1.160 muertos, la mayoría civiles, según un recuento de la France Press en base a datos israelíes. En represalia, Israel prometió destruir a Hamás, a la que considera una organización terrorista, igual que Estados Unidos y la Unión Europea, y su ofensiva terrestre y aérea se ha cobrado la vida de más de 32.700 palestinos, según el último balance del movimiento Hamás. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, presionado por la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, su principal aliado, y por las familias de los rehenes, anunció el viernes que había aprobado una próxima ronda de negociaciones en los próximos días en Doha y El Cairo para avanzar. Según un periódico egipcio afín al gobierno y cercano a los servicios de seguridad, estas negociaciones deben reanudarse el domingo. En los últimos meses se han llevado a cabo varias rondas de negociación a través de mediadores internacionales como Egipto, Qatar y Estados Unidos, pero sin resultado. Desde que empezó la guerra, solo hubo una tregua de unos días en noviembre que permitió liberar a un centenar de rehenes a cambio de prisioneros palestinos encarcelados por Israel. Bueno, el trabajo ha comenzado a dar al final un poco de antecedentes de lo que ha pasado. Pero el asunto es que vamos a concentrarnos en lo que decía al inicio, es decir, es lo que está sucediendo hoy en Gaza, siguen los bombardeos, siguen las masacres, a pesar de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acordó tal cosa y de que hay negociaciones para un
para una tregua. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, era lo esperado, que Israel hace lo que le da la gana, ¿no? Claro. En realidad Israel está haciendo mucho más es decir, está, como dirían en buen cubano, suelto y sin collar. Estados Unidos, que hay que decirlo así, Estados Unidos le permite, le ha dado toda la libertad de acción para cometer cualquier cantidad de atrocidades, de genocidio. En las últimas horas han ocurrido una serie de acontecimientos que realmente resultan muy preocupantes y que revelan esta total falta de consideración, de respeto y de todo al derecho internacional, al derecho humanitario, a todos los derechos habidos y por haber. Es decir, es el abuso indiscriminado, es un genocidio. Hace este fin de semana, entre jueves y viernes, la famosa Corte Internacional de Justicia, que está integrada por 15 jueces de diversas naciones y que es el máximo tribunal internacional de justicia de Naciones Unidas, acordado, del cual es parte Israel, Estados Unidos, lo había hecho en enero, y volvió a pronunciarse a una nueva solicitud de Sudáfrica sobre las acciones genocidas de Israel, debido a que han arrasado prácticamente todos los hospitales, han arrasado prácticamente el 75% de las viviendas, han convertido a Gaza en inhabitable. La gente está en la calle, la gente está a la intemperie. Las imágenes. Millones, Mira, todas las imágenes. Cualquier imagen. Eso es Gaza. Cualquier imagen lo muestra. Y además están impidiendo deliberadamente el ingreso de la comida, de los alimentos, del combustible. No hay electricidad, no hay agua. Uno puede ver todos los días cómo la gente corre de aquí para allá, andan desesperados, y que además, lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, sobre todo han comenzado a ocurrir casos de muerte por inanición, por hambre, de niños. Hoy mismo en este hospital de Al-Shifa, del que hablaba al comienzo, en el cual hubo una operación militar de más de una semana, se posicionaron. Este es un complejo no es un solo edificio, ni dos, ni tres, ni un hospitalito. Es un gran hospital que habían con todos estos hospitales que existen en Gaza. Tienen nombres, muchos de ellos asociados a países que han sido donantes con miles o cientos de millones a veces, o decenas de millones, vamos a decir, no hay que exagerar, para construir y habilitar como acción de beneficencia, claro, como acción, además una región que no tiene economía, donaciones. En la Franja de Gaza no hay trabajo. Más del 70% de la población antes de esta guerra estaba dependiendo de la ayuda internacional, de las donaciones, de las contribuciones de países árabes, de países occidentales, de países ricos, que entre otras cosas, con esas donaciones y con esos aportes muchas veces se lavan la conciencia, se limpian la conciencia y resuelven su compromiso, vamos a decir así, ético, moral, y miran para otra parte y dejan de hacerse responsables de las soluciones reales que exige este problema, que son soluciones políticas. Hablaba del inicio del conflicto a partir del día 7 de octubre del año pasado. Hoy estamos en el día 178 de la guerra. Dentro de 2 días, se cumplen 6 meses exactos, o sea, 180 días, es la guerra más larga árabe-israelí que ha ocurrido en toda la historia de los conflictos árabe-israelíes. Ahora, Leonel, con todo este antecedente que usted da de lo que pasó con la decisión del Consejo de Seguridad, con lo de la Corte, lo que pasó anteriormente también con los intentos de alto el fuego, no hay mucha esperanza de estas negociaciones ahora para otro alto el fuego, ¿no? Evidentemente, yo no creo que sea ni esperanzas. Yo creo que
aquí hay posibilidades o no, vamos a decir así. ¿Cuáles son las posibilidades? Te acabamos de decir que es la guerra más larga que ha ocurrido, el conflicto más prolongado. No había habido ni entre Israel y la primera guerra, la segunda guerra árabe-israelí, las del 67, en la que estuvo involucrado Egipto, Siria y otros países, el Líbano, la del 73, que también volvió Egipto y Siria, un conflicto duraron semanas. En el conflicto, la invasión de Israel al Líbano en el año 82, cuando yo me encontraba ahí, fueron 90 días de una invasión, un sitio a la ciudad de Beirut para expulsar a la OLP de Beirut, y era considerada la más larga, el conflicto más largo. En el Líbano, los israelíes luego se quedaron, ocuparon el país, o grandes partes del país, hasta el año 2000. Bueno, fue una ocupación ya, pero la resistencia libanesa los sacó de allí. Pero no fue este tipo de combate como el que está ocurriendo. En esta guerra han muerto ya más de 32.000 palestinos, 32.000, y hay cerca de 60.000 muertos, o más de 60.000. Es decir, ya hay más de 100.000 víctimas en esta guerra, porque de esos heridos, o estos que se reportan como heridos, muchos ya son mutilados, son gente impedida para vivir normalmente por el resto de su vida. Bien, entonces, no hay, las negociaciones se están realizando con el objetivo de que termine la guerra, parar la guerra y que haya un intercambio de prisioneros. El golpe del 7 el golpe, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, la sublevación, lo que ocurrió el 7 de octubre, fue una acción militar de Hamas, de la resistencia palestina, no solamente Hamas, otras organizaciones también participaron, que fue en realidad la respuesta a 75 años de prisión, 75 años de asesinato, 75 años de encarcelamiento, y que han traído como consecuencia que las cárceles israelíes están llenas de miles de prisioneros. Ellos a todos los que se rebelan contra la ocupación militar los llaman terroristas. Solo del 7 de octubre hasta la fecha han apresado otros 9.000 palestinos. Y lo que se está tratando es negociando un intercambio de prisioneros. Y hay que ver también el tema que también ha habido denuncias de tortura y esa serie de cosas. Pero yo quería que no nos faltara un análisis, su análisis sobre lo que publicábamos como noticia del día, el atentado a las oficinas diplomáticas de Irán, estas oficinas diplomáticas de Irán en Damasco, porque nosotros hemos hablado en muchas ocasiones aquí de, vamos a decir, o sea, el desbordamiento de esta crisis en toda la región. Es una región muy caliente. Hemos hablado, por ejemplo, de la situación en el Mar Rojo y la relación que tiene con lo de Gaza, pero bueno, está también la situación en Siria. Esto que sucedió, este atentado, ¿qué valoraciones hace? Evidentemente, la intención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el mismo día, 7 de octubre del año pasado, cuando lo sorprendieron durmiendo. Esto lo hemos dicho en otras veces. Fue una sublevación inesperada que lo sorprendió y que además puso en crisis todo el sistema de inteligencia israelí. A partir de ese momento, él, con el consentimiento de Estados Unidos, desarrolla una guerra o una operación de tierra arrasada. En estos días, hace 2 o 3 días, Biden justificó la firma de una entrega de miles de millones de dólares, una nueva entrega de miles de millones de dólares en armas, aviones F-30, bombarderos F-35 de los que se usaron ahí, y bombas teleguiadas, teledirigidas de 2.000 libras, o sea, de 1 tonelada y de 500 libras, y otros tipos de armamentos súper sofisticados norteamericanos. Y Biden decía, nosotros, a raíz de la firma del veto, del famoso veto en las Naciones Unidas, digo, el veto no, de la abstención que
propiciaba un cese del fuego, cosa que a Netanyahu le cayó muy mal. Y entonces Biden dijo, es entendible la ira profunda de Israel, y con el pretexto de la ira profunda de Israel por 1.200 muertos que se alegan los israelíes, son muchos menos, después se ha ido comprobando, se han ido reduciendo, se han ido investigando y no llegan ni a 1.000, son 800 y tantos los que ese día entre unas acciones y otras. Con ese pretexto hay estos decenas de miles. Entonces, la pretensión de Netanyahu está en crisis y ha ido extendiendo. Esto hoy mismo, este mismo día de hoy, el periódico Haaretz, que es uno de los más objetivos, de los más equilibrados, de los que mejor reputación tiene dentro de Israel, dijo, Netanyahu nos está llevando a un apocalipsis, a un suicidio. Es muy peligroso. Netanyahu está tratando de involucrar a Irán directamente y que Estados Unidos entonces se ve obligado a intervenir directamente. Bueno, también tenía previsto, vamos a verlo, una información sobre todas las protestas que hay en Israel por estos días, en medio de este conflicto también en contra de Netanyahu. Vamos a verlo y seguimos ya hablando un poco más sobre la situación interna en Israel. Tiene que ver. Las protestas están a la orden del día y en última instancia todas reclaman que el presidente Benjamín Netanyahu dimita. En esta oportunidad hablamos de protestas en Jerusalén, protestas antigubernamentales. Allí se están dando. La manifestación antigubernamental en Jerusalén continuó hasta bien entrada la noche del domingo, hasta el día de hoy, donde los manifestantes bloquearon brevemente una carretera. Allí vemos las imágenes de esta manifestación, encendieron hogueras y encendieron bengalas rojas mientras pedían la dimisión del gobierno de Benjamín Netanyahu. El gabinete de Netanyahu ha enfrentado críticas generalizadas por el fracaso en materia de seguridad del ataque de Hamas al sur de Israel, en el que murieron 1.200 personas y más de 253 para ser exactos, fueron tomadas como rehenes en Gaza. Se vio a la policía disparando cañones de agua para romper los bloqueos, claro, de carreteras por parte de los manifestantes. Algunos de los manifestantes también fueron arrastrados del suelo y se los llevaron. En otras partes de la ciudad, manifestantes reservistas marcharon hacia el barrio de Mir Yarin, donde se vieron atrapados en riñas y realmente acaloradas discusiones con judíos ultraortodoxos. El grupo que está en contra de las extensiones concedidas a los hombres judíos ultraortodoxos del servicio militar quiere una participación más equitativa en la carga del servicio militar que obliga a la mayoría de los israelíes. Alrededor de 600 soldados han muerto hasta ahora. Complicada la cosa al interior, no le está resultando, si está buscando legitimidad con la guerra, no le está resultando, y no solamente dentro de Israel. El otro día publicábamos en Cuba Debate un artículo donde se habla del rechazo también en porcientos importantes de la comunidad judía internacional. Tanto dentro como fuera de Israel, tanto dentro como fuera de Israel, Netanyahu ha caído en desgracia. Él está derrotado, él lo sabe. Él pudo haber sido sacado del gobierno al otro día, en otros tiempos, al otro día del 7 de octubre, porque era mucho más fácil decir, este gobierno ha dado muestra de una total inoperancia, fuera Netanyahu, que entre fulano, y ahora vamos a la guerra con un nuevo jefe de Estado, de gobierno, al frente de la guerra. No ocurrió así porque su gobierno está constituido sobre la base del apoyo de una coalición en la cual se han reunido todos los elementos de extrema derecha y de derecha, ultraortodoxos, esos que andan con los atuendos de los ultraortodoxos religiosos, y lograron
frenar la oposición que surgió de inmediato. Él incluso intentó lavarse de culpa, y lo ha tratado de hacer a lo largo de este tiempo, de culpar a los servicios de inteligencia, de culpar a las Fuerzas Armadas. Hay un clima de confrontación dentro de este gobierno entre un ala prácticamente el país está escindido, el país entre comillas, porque aquello, Israel, y esto demandaría horas de trabajo, de explicación o de exposición. Israel no ha llegado a consolidarse como una nación unida, como puede ser cualquiera otra. En Israel está formado por oleadas de migrantes que han estado llegando desde los finales del siglo XIX, sobre todo principios del siglo XX, y en particular después del 48. Y han llegado, por ejemplo, la disolución de la Unión, del campo socialista y de la Unión Soviética, solamente les aportó casi 2 millones de migrantes judíos de toda esa región, y que eran elementos de diversa procedencia, que no hablan los mismos idiomas, es decir, dentro del Estado, que todavía no tiene fronteras reconocidas, que no reconoce fronteras, porque está en un proceso de colonización y de expansión permanente. Contra todo eso es la rebelión de los palestinos, que han sido las únicas víctimas en todo este periodo. Vivían 1,5 millones de palestinos, y hay que estarlos recordando, y fueron expulsados en la primera oleada en la primera guerra del 48, fueron expulsados más de 700.000. Expulsados quiere decir empujados a cañonazos y con acciones terroristas. Y en la actualidad, lo que está haciendo precisamente, lo que ha puesto en práctica la guerra esta que desarrolla Netanyahu, es una guerra de limpieza étnica. Lo que están procurando es vaciar Gaza para que no se pueda quedar nadie viviendo allí. No le están dejando ni comida ni electricidad para que la gente desesperadamente se vaya. Y están pensando en planes para incluso después que Gaza quede arrasada. Y hay planes con los propios... por ejemplo, Biden decidió empezar a bombardear, a tirar ayuda humanitaria desde el aire. Y dijo el otro día, hace unos días, ya hace 2 semanas más o menos, vamos a construir un puerto, un muelle flotante, provisional en Gaza. Y hay denuncias de que lo que están planeando no es precisamente para que entre ayuda, sino para que por ahí salgan miles de palestinos que puedan salir en embarque. Es decir, un buen día abrir el banderín y decir, todo el que se quiera ir para donde encuentre o quiera, tiene abierta la puerta aquí. Claro. Y lo que están tratando es de dejar vaciar, porque lo que está claro, y lo dijo el famoso yerno de Trump hace unos días, la semana pasada, ¿te acuerdas? De Kushner, que fue el autor intelectual de los últimos acuerdos árabe-israelíes, los llamados acuerdos Abraham, dijo, lo que hay que hacer es acabar el trabajo de vaciar a Gaza, porque toda esa línea costera es muy valiosa y muy buena y ofrece grandes oportunidades de inversión para el turismo y sobre todo para la explotación de los yacimientos de gas que se han descubierto en la última década, desde Gaza hasta todo el Mediterráneo oriental, o sea, las costas de Gaza, del Líbano, de Turquía, todo eso tiene gas, hay un gran yacimiento de gas subterráneo ahí. Luego, y por eso Netanyahu ha querido aprovecharse de lo que pudo haber sido manejado de otra forma, porque, una acción de represalia por lo que hizo Hamas el día 7 de octubre pudo haber tenido una respuesta militar limitada, pero no. Él decidió entonces, dice, bueno, ahora sí, vamos con todo. Y Biden se lo ha permitido. Se demuestra cuando uno ve quiénes han sido las víctimas. Claro. Esas decenas de miles de niños. Están arrasando con la población joven, con las madres, con los vientres fértiles. Eso es una guerra de exterminio, es una limpieza étnica.
Eso es genocidio. Por eso han renunciado el hombre que representaba, que dirigía la Oficina de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Renunció el principal integrante del Departamento de Estado en protesta que se ocupaba de asuntos humanitarios y la que se ocupaba de asuntos humanitarios, el que se ocupaba de las ventas de armas. Pública, creo, ¿no? Han hecho cartas públicas, él lo decía este señor, hay una gran oposición interior dentro de la administración, dentro de la juventud de los Estados Unidos. Y en Israel no hay ningún interés en seguir la guerra. La gente quiere el intercambio de prisioneros, aunque se tengan que liberar a 10.000 prisioneros palestinos a cambio de los 200 o los 150 que puedan quedar, y regresar a un clima de entendimiento que para ellos significa sacar a Netanyahu y a sacar a la ultraderecha del poder. Bueno, muchas gracias, Leonel, por haber estado una vez más acá con nosotros. El placer es mío. Un tema que también, como dije con respecto a Ucrania, lamentablemente seguiremos tratando acá en la mesa redonda. Les reitero las gracias, muchas gracias a ustedes también por su atención. Nos vamos con nuestras imágenes del día. Este domingo, ayer, bueno, pues en varias ciudades del mundo se alzó nuevamente la voz contra el bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país. Esas son nuestras imágenes del día. Nos vemos en un próximo programa. Nos damos las manos cuando se fue.